¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Carmen Gudiño y como cada semana le doy la más cordial bienvenida a Mujer Es. Esta noche vamos a platicar sobre la función de los juzgados familiares. Vamos a resolver dudas como qué son, qué casos atienden, cómo acercarse a ellos, entre otras interrogantes. Así que, si le parece bien, vámonos directo con nuestro invitado de esta noche. Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro tema de esta noche y para ello saludo con gusto al doctor Julio Jiménez Martínez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México AC. Lo saludo con muchísimo gusto a la distancia. Bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio, la Agencia Mexiquense de Televisión. Fuerte abrazo a todos los amigos. Gracias. Muchas gracias. Pues fíjese que estamos ante un tema bien complicado para la gente porque a veces no alcanza a entender lo que son los juzgados familiares y pues hay que empezar por el principio, si nos pudiera usted explicar qué son. Dentro de la estructura del Poder Judicial tenemos jueces especializados, hay materias penal, civil, mercantil y tenemos una materia que es muy importante, muy sensible para la población mexicana, que son los juzgados que atienden y resuelven los conflictos en materia familiar. Entiéndase, controversias del orden familiar, juicios, pensiones alimenticias, divorcios, disolución del vínculo matrimonial, resuelven sobre la controversia que se genera por una guardia y custodia, por obviamente imponer un derecho que tienen la cónyuge y los hijos, que es la pensión alimenticia, también los adultos mayores, los padres. Resuelven sobre los juicios sucesorios intestamentarios, estas familias que pues el pater familias, el decujus, el autor de la sucesión, entiéndase el difunto, mueren sin un testamento. La importancia de ahí de hacer un testamento y definir pues el destino final de su patrimonio. También se resuelven juicios testamentarios, también se conoce y se resuelve sobre el reconocimiento de una albacea, se resuelve obviamente la partición de herencia y también evidentemente los jueces familiares conocen y resuelven sobre pues jurisdicciones voluntarias, trámites incluso de adopción, en donde, bueno, obviamente no hay una controversia, pero sí tiene que dar intervención a un juez de lo familiar. Y bueno, pues hay un mundo de trámites donde hoy el rezago, a veces la falta de personal o la falta de voluntad de algunos servidores públicos provocan que haya pues actos de indiferencia, actos de mal o pésimo servicio hacia los justiciables, hacia las víctimas incluso de violencia familiar, mujeres, niños, adultos mayores que pueden ser víctimas de violencia de género y que, bueno, ante la indiferencia de malos servidores públicos, no puedo generalizar, no debo hacerlo, sin embargo, pues es público y notorio, es un hecho, una realidad, que en México pues hay malos servidores públicos, claro. Hay pues personas juzgadoras que no cumplen con esta función, que es atender con un principio de justicia y pues un cuidado hacia los grupos vulnerables y una garantía de imparcialidad, Carmen. Y es que fíjese, doctor, usted nos está señalando todos estos casos que se resuelven dentro de los juzgados familiares y son temas muy sensibles. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, estamos hablando que es el lugar en donde se resuelven las pensiones, la custodia de los niños. En fin, qué importante es conocer a lo que hacen los juzgados familiares, pero usted nos dice algo muy importante, a los juzgadores y juzgadoras que están en esos juzgados y que se encargan de resolver todos estos conflictos que de por sí ya son dolorosos, ¿no? Para quienes los promueven, cuando estamos hablando de separaciones, de divorcios, que de por sí ya es pues todo un tema delicado para la propia familia, que todavía nos enfrentemos a un juzgado quizá que no esté viendo esta perspectiva hacia la infancia o esta perspectiva de género. ¿Qué retos usted vería, doctor, que tienen los juzgados familiares en esta materia como usted no lo estaba delineando? Es importante reconocer que los poderes judiciales estatales, las autoridades o las personas juzgadoras particularmente, tienen un gran reto enfrente en el escenario o en el contexto o en la antesala de la implementación de la reforma constitucional del Poder Judicial. Es importante reconocer que una persona juzgadora debe ser una persona que tenga experiencia profesional, que tenga trayectoria dentro del Poder Judicial,
que tenga este criterio de independencia, autonomía de criterio, que no sea una persona improvisada, que no sea alguien que obedezca a un grupo fáctico ni que esté sometido o vinculado incluso con algún grupo de la delincuencia organizada o incluso con alguna agrupación religiosa. Deben ser personas juzgadoras que deben resolver precisamente bajo un principio de imparcialidad, justicia, equidad y con perspectivas de género, sobre todo atendiendo a los acuerdos internacionales de los cuales México ha suscrito convenios y obviamente atender a principios pro persona y a principios obviamente de convencionalidad, porque México también en materia familiar atiende resoluciones internacionales emitidas por organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y obviamente UNESCO y la ONU, atendiendo y protegiendo a la infancia, atendiendo y protegiendo a grupos vulnerables y evidentemente garantizando la justicia, la imparcialidad y principios obviamente de convencionalidad. Carmen. Y es que fíjese, doctor, usted nos menciona algo muy importante, ¿no? Lo esencial que es que nuestros juzgadores y juzgadoras cumplan con estos requisitos que usted está señalando, que conozcan todos estos convenios internacionales, que sepan tratar con perspectiva de género a las mujeres, ¿no? Que sepan juzgar con perspectiva de género, porque vaya, qué difícil, ¿no? Y lo hemos visto en muchas resoluciones, condenas terribles contra las mujeres cuando no se vio, ¿no? La perspectiva de género y están pugnando penas terribles en prisión. En fin, hay que considerarlo, estamos en un periodo importantísimo, que estamos ya a la víspera de la elección judicial y por eso es necesario conocer a nuestros juzgadores, ¿no? A los juzgados familiares. ¿Usted qué recomendaría desde su experiencia como abogado, en la abogacía, que usted tiene muchos casos que diario a diario lo ve, ¿no? ¿Qué le recomendaría a la gente para la hora de elegir a esos candidatos, esas candidatas que van a ser quizá los que van a resolver? Ojalá, ¿verdad? Ojalá no le toque a nadie, pero pues si llega a la necesidad de estar frente a un caso, frente a un juicio, que van a tratar de resolver su caso. Carmen, amable auditorio, desde mi experiencia como litigante, desde mi postura como mexicano y desde mi visión como ciudadano, creo que es importante participar en un proceso democrático como este, que es inédito, que es polémico, que es debatible incluso, pero que ya es vigente y que esta reforma constitucional hoy es aplicable y que debemos asumirla con responsabilidad, con información, pero con absoluta conciencia democrática. Hay que salir a votar, no hay que permitir que el gran triunfador se cuelgue la medalla de oro, el abstencionismo. Salgamos a votar por personas juzgadoras en funciones, por personas con experiencia, con trayectoria, con conocimiento, con un criterio y con una experiencia probada, con conocimientos reales precisamente sobre la perspectiva, sobre la certificación, sobre los tratados internacionales, sobre condiciones que garanticen que cuando menos sean personas que no van a llegar a improvisar, que sean personas que realmente garanticen atender y resolver a las víctimas, porque esto es muy delicado. El rezago y la atención a las víctimas de la violencia, de la indiferencia y la corrupción, la injusticia y la impunidad es una asignatura pendiente para el Poder Judicial de la Federación y para los poderes estatales. La percepción de la ciudadanía es que hay corrupción, que hay indiferencia y que hay un gran rezago, y que si no hay dinero de por medio, no hay atención de calidad, no hay oportuna ni gratuidad. Y bueno, pues evidentemente el gobierno federal, el gobierno de los estados han sido muy respetuosos y han sido muy responsables al informar evidentemente la importancia y trascendencia de garantizar evidentemente la participación democrática de los mexicanos y las mexicanas en este momento histórico e inédito para el país. Pero sobre todo, votando por personas juzgadoras en funciones, no por improvisados, no por gente que se la pase bailando o haciendo ridiculeces en las redes sociales. El ser persona juzgadora es una gran responsabilidad, porque en sus manos estará definir o resolver sobre la libertad de una persona, en sus manos estará resolver sobre el patrimonio de tus hijos, estará incluso resolver la pensión alimenticia de tu esposa o de tus hijos, incluso estará en resolver la partición de herencia de tu familia. En manos de muchas personas juzgadoras en materia penal, civil, laboral, mercantil, estará resolver precisamente el ejercicio de los derechos de los mexicanos, y creo que es importante reconocer que debemos votar por los mejores perfiles. Pero tenemos que hacerlo de manera informada, Carmen, tenemos que hacerlo de manera responsable, tenemos que participar y no criticar ni descalificar. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, Carmen.
Y sí, sumar, Julio, porque muchas veces, como tú dices, descalificamos sin antes haber iniciado ya todo el proceso, pero tenemos que sumarles por el bien del país. Nuestros Claro. juzgadores y juzgadoras, usted lo decía muy bien, están en nuestras manos temas muy sensibles, quizá el futuro de nuestros hijos, ¿no? De nuestras hijas, el camino que vayan a tomar, y de eso depende a quienes elijamos hoy. Por eso es tan importante, como usted bien comenta, que nos informemos. Ahora, todos estos retos que presenta el sistema judicial, que fue quizá la razón de peso por la que se hizo toda esta reforma y por lo que se decidió que ahora eligiera la sociedad, la ciudadanía eligiera a sus jueces y juezas. Todos estos retos se pueden subsanar a partir de esta elección judicial, desde su perspectiva, doctor. Mira, Carmen, amable auditorio, debemos ser objetivos. Los abogados, los litigantes, no debemos especular. Debemos ser objetivos y no quiero sonar idealista ni ofensivo. Pero hay que sumar esfuerzos en todos los sectores. Hay que combatir la corrupción. Porque, perdón, dentro de las estructuras de instituciones de procuración de justicia, entiéndase fiscalías, dentro de las estructuras del Poder Judicial, entiéndase juzgados en todas las materias, federal y obviamente estatales, hay actos de corrupción, hay actos de tráfico de influencias, hay nepotismo, hay incapacidad y sobre todo desconocimiento. Esto es un caldo de cultivo para las injusticias, el abuso de autoridad y sobre todo para que haya impunidad. Y el pueblo de México no merece. Oiga, Tenemos que ser... Fíjese, doctor, perdón que lo interrumpa, es que ahorita que usted está hablando, me vino a la mente que quizá una de las críticas que se ha hecho a los juzgados familiares es eso precisamente, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que se compró al juez y por eso le dio la guardia y custodia, o hubo ahí tráfico de influencias y por eso es que al papá se le resolvió con prontitud. Claro. Todo eso es lo que hay que vencer en los juzgados familiares, porque volvemos a lo mismo, están los temas más sensibles, que es la familia. Totalmente, la familia es la base de la sociedad y tenemos que garantizar precisamente que sean atendidos con perspectiva de género, que sean atendidos respetando los acuerdos internacionales, respetando la ley, cuidando a la infancia, cuidando a las mujeres, cuidando a los adultos mayores, a los grupos vulnerables, a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Tenemos que atender, obviamente, un principio de justicia pronta y gratuita, que realmente sea eso, justa, y que no se sienten las bases para tribunales llenos de corrupción, impunidad e indiferencia, donde las víctimas de la violencia pues sigan siendo víctimas y sean revictimizadas. A ver, te voy a poner un ejemplo triste y yo diría alarmante, y no me va a dejar mentir tu importante auditorio. En materia penal llega un asunto de un menor de edad que fue víctima de violación hace 10 años. Y el juez penal dice, ponemos en libertad al presunto violador porque el niño no se acuerda después de hace 10 años cómo describir las circunstancias del lugar, tiempo y modo, cómo fue violado, cómo fue víctima de esta violación por el presunto responsable. Por ese simple hecho de no haber reconocido circunstancias del lugar, tiempo y modo y no haber identificado al presunto violador, pues lo pusieron en libertad. ¿Sabes cuál fue el mensaje que se dio con eso a la familia de la víctima y a la propia víctima? La injusticia que se cometió con ese escenario. Hoy también hay que reconocer, Carmen, amado auditorio, que mucho de lo que hoy sucede en el Poder Judicial, no todo es culpa del Poder Judicial, también hay relación de corresponsabilidad interinstitucional. Muchas carpetas de investigación que son integradas por autoridades de la propia Fiscalía no realizan las diligencias necesarias con las condiciones mínimas que establece la ley. No respetan protocolos, no hay cadena de custodia, no hay protección a la víctima, no hay un testimonio real, no hay intervención de verdaderos peritos profesionales para evaluar, respetando evidentemente la no revictimización de un menor, de una mujer que fue violentada, que fue abusada, que fue víctima de un personaje. Aquí el problema es ese, que cuando llega la carpeta de investigación, pues llega sin los elementos suficientes y el juez, al no tener los elementos, los datos de prueba y las diligencias que acrediten la presunta responsabilidad, tiene que respetar los principios pues, de un debido proceso, y luego si se violentó su detención, pues hay una violación a sus derechos humanos, y luego si se llama que fue pues víctima de maltrato o de algún tipo de acto de violencia física, entiéndase pues por parte de las autoridades policíacas que lo detuvieron y que fue torturado para declarar, pues pasa lo que pasó con claros ejemplos de secuestradores, de asesinos, de feminicidas, y eso es lo que sucede
en estas instituciones de administración y procuración de justicia, Carmen. Sí, y que era también parte de la crítica, ¿no? Que se hizo y por lo cual se hizo la reforma, que era pues que estaban dejando salir a los delincuentes, ¿no? Los propios jueces. En fin, vamos a seguir platicando de esto, Julio, si me permite nada más ir a una pausa, es muy breve, y seguimos al regresar platicando acerca de los juzgados familiares y de todos los retos que presentan. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mexiquense TV. Estamos platicando acerca de los juzgados familiares. Estamos conociendo qué son, pero sobre todo los retos que tenemos por delante, sobre todo en este marco de la reforma al Poder Judicial, de la elección que ya tenemos dentro de unos días. Y estoy platicando con el doctor Julio para hablarnos acerca de la importancia que tienen y de todos los retos que usted nos mencionaba, doctor, acerca de lo que tienen los juzgados de los familiares. Usted tocaba un punto muy importante que decía, esa parte de la corrupción, esa parte de atender mejor a la ciudadanía, esa parte de que no existan pues esas lagunas en la ley, pero sobre todo también en los impartidores de justicia que nos permitan cometer tantas injusticias contra la gente. Y usted decía y nos mencionaba un caso muy importante, pero también yo le quisiera comentar cuántas mujeres hemos visto que ahorita están en prisión, que no fueron juzgadas con perspectiva de género, que a lo mejor muchas privaron de la vida a sus agresores, que llevaban décadas y décadas, que fueron secuestradas incluso por ellos, y que la única manera que encontraron fue un día defenderse y ahora están en la cárcel. Muchos temas así hemos visto, doctor. Sin lugar a dudas, el fenómeno de la violencia de género, la violencia familiar y los abusos por parte de cónyuges, parejas, novios, entiéndase cualquier hombre que ha violentado y que ha transgredido la integridad física de una mujer, de un menor de edad, de un adulto mayor, es algo terrible, es algo que no tiene justificación. Sin embargo, cuando esto llega al terreno de la autoridad jurisdiccional, a la intervención incluso de la autoridad de procuración de justicia, a la fiscalía, es algo que debe ser atendido de manera pronta, expedita, sobre todo gratuita. Es algo que vale la pena resolver con perspectiva de género. Es algo que vale la pena y que creo que es indispensable garantizar atendiendo a principios y a protocolos internacionales, donde la mujer, como bien referías, acertadamente comentabas, han sido víctimas, pues no solo de sus parejas, han sido víctimas de un sistema que a lo mejor no volteaba, no atendía, no respetaba a la mujer. Era un sistema indiferente ante la víctima de violencia. Y hoy, lamentablemente, vemos, como bien referías, personas que hoy están privadas de la libertad, sujetas a un proceso, porque defendieron su vida, defendieron su integridad o defendieron el futuro de su familia. Esto es algo que está atendiéndose y creo que es importante también reconocer que se está trabajando mucho en los cursos de capacitación, en la actualización de personas juzgadoras y que, bueno, también han entendido y atendido las recomendaciones internacionales por parte de organismos y acuerdos donde México es parte. Y creo que también hay que reconocer que por parte del Estado de México particularmente, yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿sí? Se ha avanzado mucho, se ha garantizado y se ha protegido, incluso se ha intervenido en asuntos donde se ha atendido con perspectiva de género y se ha protegido a la mujer y a los grupos vulnerables particularmente. Otros estados, pues no me gustaría hacer comentario, aunque tengo la experiencia, pero la verdad es que cada estado tiene un particular rasgo característico y cada entidad tiene, pues a lo mejor, un interés político distinto. Sin embargo, en el Estado de México hay que reconocer que sí se ha avanzado, sí hemos avanzado en el combate a la delincuencia, hemos avanzado en el combate a la corrupción, hemos avanzado en la prevención del delito y, sobre todo, hemos avanzado en respetar la perspectiva de género, la perspectiva de infancia y la perspectiva de adulto mayor. Carmen. Sí, y hemos avanzado, tan es así que se habla, ¿no? Que ahora se conocen estas resoluciones y que se pone
con la lupa, ¿no? Y que la sociedad también ha avanzado, porque ahora la sociedad exige que sus juzgadores, que sus juzgadoras lo hagan con perspectiva de género en todas sus resoluciones, juzguen de esa manera. Ahora, otro de los retos que tiene todos los jueces de lo familiar en esta materia es en cuanto a los tiempos, porque la gente se queja de que son procesos largos, engorrosos, y luego dicen, bueno, si te vas a un mal juicio y de entrada no tienes tampoco un buen abogado, no, para que te den la pensión, 2, 3 años, para que resuelvas tal cosa, otros 4, y le vas a pagar y a pagar y a pagar, y se van a hacer juicios larguísimos y engorrosos. También eso es uno de los reclamos, abogado, de la ciudadanía. ¿Usted qué podría decirnos en ese sentido de los tiempos? Ahí está lo que te decía hace un momento. Fíjate que afortunadamente estos rezagos en cuanto a los tiempos procesales, en cuanto a las agendas, se ha combatido, se ha atendido. Fíjate que con grata experiencia debo decirte que los acuerdos que emiten particularmente jueces del familiar son expeditos, son de manera pronta y de manera muy oportuna. Creo que se ha combatido el rezago, se ha atendido el problema de darle seguimiento a las audiencias. Lamentablemente también debo decirte algo, Carmen, amable auditorio, se han incrementado el número de denuncias y demandas, el número de atención de asuntos día a día en audiencias se ha incrementado exponencialmente. Creo que hoy también la sociedad ha crecido, pero también han crecido sus problemas. ¿Y qué crees? Que no ha crecido de manera congruente o equiparada el número de recursos y personal capacitado. No han crecido más juzgados. Necesitamos más personal especializado. Necesitamos más personas que atiendan ese tipo de problemas. Creo que es importante también reconocer que la reforma era necesaria, urgente. Sí, Necesitábamos fortalecer el Poder Judicial y fortalecer precisamente la atención a las víctimas, Carmen. Sí, era necesaria, además era un reclamo que ya se venía de muchos años, pero que no se había, digamos, no había estado en la coyuntura, ¿no? En otros momentos, sino como que se dejaba pasar y pasar y pasar, y se hablaba a lo mejor del rezago, y se hablaba por ahí, a lo mejor de que esto que usted comenta, de la importancia de tener mayores juzgadores, ¿no? Que hay una carga de trabajo impresionante para ellos, pero vaya, Increíble. hacer un cambio de fondo no se había dado. Esta es la primera vez que se está haciendo y afortunadamente lo estamos teniendo en el país. Estamos, me parece, que avanzando en ese sentido, y los retos, como hemos visto a lo largo de este programa, pues sí, son mayúsculos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los juzgados familiares, Julio, yo quisiera preguntarle, estamos diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos en nuestras manos lo más sensible, que es la familia. Esos juzgados familiares se perfeccionarían si la gente también hiciera uso de ellos, es decir, si denunciara, si acudiera a las instancias correctas, si no dejara que estos problemas avanzaran, o de qué manera la ciudadanía también podría participar en mejorarlos. Carmen, quiero decirte y compartir con tu importante auditorio una reflexión que he visto mucho en la ciudadanía. Creo que ha empezado a cambiar la forma de pensar y la forma de ver el comportamiento del ser humano en sociedad. El hombre en sociedad debe empezar a cambiar su psique, empezar a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de entender el respeto a los demás. Y creo que en el Estado de México y en los juzgados familiares sí es importante una campaña presente de concientización del respeto, pero también de esto debe ser en corresponsabilidad con las familias. El hogar, los principales, pues yo diría, formadores o forjadores de los futuros padres de familia, de los futuros hombres de familia, de los futuros padres, pues son las familias. El núcleo familiar es el primer contacto con la sociedad, es el primer contacto con los valores, la identidad, los ideales, los principios. Pues obviamente debe ser desde la familia, el primer contacto. Se fortalecen con la educación en las escuelas y se debe consolidar en el desarrollo de nuestra sociedad para evitar precisamente que tengamos una sociedad tan conflictuada, tan complicada y tan polarizada en este contexto en donde se ha malentendido el derecho a denunciar, el derecho a pues, darle intervención a la autoridad competente, donde también debo decir algo triste, Carmen, amable auditorio, hemos visto en redes sociales, hemos sido testigos incluso, que se han denunciado actos por parte de abuso, amenaza, extorsión de mujeres que han intentado utilizar este mecanismo de intimidación y denuncia por parte de algunos usuarios incluso, y lo han utilizado de manera equivocada y se han atrevido a amenazar a que aunque te voy a denunciar por acoso sexual si no haces lo que te digo. Y he visto también mujeres que han golpeado a sus esposos. Claro, hemos sido testigos de violencia familiar, donde también hay hombres que son víctimas de la violencia por parte de mujeres.
Y bueno, hoy también vemos violencia donde la persona activa no es el hombre. También hay mujeres muy violentas, Sí. muy agresivas, que han pasado por encima incluso de los derechos, la dignidad de su pareja, de su cónyuge, de sus hijos incluso, los han maltratado. Por eso hoy hay que atender con un principio de imparcialidad, pero sobre todo de perspectiva de infancia. Y claro, no todo sería atender que Claro. Fíjese, doctor, usted nos está comentando algo importantísimo, que es también las mujeres somos generadoras, ¿no?, de esas violencias, a veces también incluso con nuestros hijos, ¿no? Cuando decimos no los vas a ver, y hazle como quieras, y necesito ahora más de pensión, y ahora te voy a volver a demandar, y hay que decirlo también, hay que decirlo, hay que hablarlo, porque seríamos injustos. Usted lo sabe bien, seríamos injustos si no lo mencionáramos. Totalmente. Ahora, Totalmente. Julio, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que usted amablemente nos diera sus conclusiones sobre el tema. Estamos ya a pocos días de esta elección, ya hemos hablado de esos retos, así que me gustaría un comentario final, si nos lo pudiera regalar. Creo que esa reforma constitucional sienta las bases para una transformación en el Poder Judicial. Los mexicanos necesitamos un Poder Judicial fuerte, actualizado, robusto, independiente, que verdaderamente sea parte de una división de poderes que garanticen el equilibrio de este gobierno, del Estado mexicano. Necesitamos un Poder Judicial que evidentemente tenga autonomía e independencia, que goce de la credibilidad, la confianza de los justiciables, de las personas juzgadoras con capacidad, experiencia y trayectoria, no de improvisación, no de compromiso ni de persecución, sino obviamente de acción que garantice la justicia, la imparcialidad y la legalidad. Necesitamos una participación democrática de la ciudadanía para elegir a personas juzgadoras en funciones, a personas que verdaderamente garanticen precisamente esta imparcialidad y sobre todo esta independencia de criterio, y que no obedezcan al compromiso inconfesable con grupos de la delincuencia organizada o su vinculación presunta con agrupaciones religiosas. Creo que es el momento histórico y los mexicanos seremos testigos y podremos participar de manera directa en este importante cambio democrático en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de todos los estados de la República Mexicana. Carmen, malo y todo. Pues, doctor Julio Jiménez Martínez, le agradezco enormemente porque nos enriqueció el programa esta noche, conocimos más acerca de los juzgados familiares, pero sobre todo de nuestra responsabilidad, como usted bien dice, como ciudadanos, al momento de tomar nuestra decisión. Le mando un fuerte abrazo y le deseo que pase muy bonita noche. Carmen, muchas gracias. Muy buenas noches, importante auditorio, y gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene platicando acerca de todos estos temas, ¿no?, que son tan sensibles, decíamos, están en nuestras manos, la familia, que es lo más importante, y está justamente en los juzgados familiares el eje de todo ello. Le agradezco que nos haya acompañado hasta el final. Lo veo la siguiente semana con otro tema de mujeres. Pase bonita noche.